Para representar un punto en el espacio, un punto P en coordenadas esféricas, se utiliza una terna de variables. La primera variable es el radio. Si bien acá se utiliza la letra ρ para representar el radio, nosotros, para estar de acuerdo a la teoría de cátedra, a la teoría que ustedes tienen en el apunte de cátedra, vamos a usar la letra R. Esta teoría está sacada del Thomson, y el Thomson usa la letra R para las coordenadas cilíndricas y la letra ρ para indicar el radio en coordenadas esféricas. Nosotros vamos a usar al revés, vamos a utilizar la letra R para representar el radio en coordenadas esféricas. El radio es la distancia de un punto en el espacio en línea recta, del punto P en línea recta al centro de coordenadas esféricas o cartesianas, porque los centros de coordenadas coinciden. La otra variable de la terna es el ángulo φ. El ángulo φ es la región encerrada entre el semieje positivo Z, o sea, la parte positiva del eje Z, y el radio. La región encerrada entre el semieje positivo Z y el radio es el ángulo φ. El ángulo φ varía entre 0 y pi, o sea, entre 0 y 180 grados. Siendo 0 el ángulo cuando el radio coincide con el semieje positivo de la Z, y llegando a 180 grados cuando el radio coincide con el semieje negativo del eje Z. Y finalmente, la última variable de esta terna es el ángulo θ. El ángulo θ es exactamente igual al ángulo θ en coordenadas cilíndricas. En este caso, vendría a ser el ángulo que se encuentra sobre el plano XY, dado por la proyección del radio sobre el plano XY, o sea, la región encerrada entre entre las rectas formadas por el semieje positivo X, o sea, los valores positivos de X, y la proyección del radio en el plano XY. O sea, esa región es lo que se denomina el ángulo θ. Se puede convertir los puntos, el punto P dado en coordenadas esféricas, a las coordenadas cartesianas. Para eso existe una relación entre las coordenadas esféricas que me daría los valores en las coordenadas cartesianas, y también existe una relación para las coordenadas cilíndricas. Para obtener el valor X en coordenadas cartesianas se utiliza esta relación,
donde sería el producto del valor del radio por el seno de phi por el coseno de tita. O sea, si yo quiero obtener para este punto P que se encuentra dado en coordenadas esféricas el valor de X en coordenadas cartesianas, lo que tendría que hacer es, primero, proyectar el punto P al plano XY. Y luego, esa proyección del radio al plano XY, proyectarla al eje X. La proyección sobre el plano del radio, ¿sí? Del punto P en el plano XY está dado por el cateto opuesto de este triángulo que se forma en el espacio. O sea, el triángulo formado por el eje Z, por el radio y por una recta perpendicular al eje Z que pasa por P. La recta perpendicular al eje Z que pasa por P es el cateto opuesto al ángulo phi y es la proyección del radio en el plano XY. Si además proyecto ese radio que se encuentra en el plano XY al eje X, encontraría el valor de X. Para proyectar el radio en el plano XY, o sea, lo que sería ρ en coordenadas cilíndricas, al eje X, lo que hago es multiplico o encuentro, mejor dicho, el cateto adyacente del triángulo rectángulo que se encuentra en el plano XY dado por la proyección del radio, el eje X y una recta perpendicular al eje X que pasa por el extremo de la proyección, o sea, por el punto P proyectado en el plano XY. Y precisamente eso vendría a ser, la proyección en el XY vendría a ser el cateto adyacente al ángulo θ, o sea, el coseno de θ. Por lo tanto, si hago el radio por el seno de phi por el coseno de θ, encontraría el valor de X. Igualmente, para encontrar el valor de Y, lo que tendría que hacer es el producto del radio por el seno de phi, donde encontraría la proyección del radio en el plano XY, y si lo multiplico por el seno de θ, encontraría para el triángulo que se encuentra en el plano XY dado por la proyección del radio, el eje X y la recta perpendicular al eje X que pasa por el extremo de esa proyección, para ese triángulo rectángulo el cateto opuesto es el valor de Y. Y para obtener el cateto opuesto de ese triángulo rectángulo, lo que tendría que hacer es multiplicar la proyección del radio por el seno de θ, que es lo que estoy haciendo acá. Estoy multiplicando la proyección del radio por el seno de θ. Encontraría el valor de Y. El valor de Z lo encuentro para el triángulo rectángulo que se encuentra en el espacio, lo encuentro encontrando el cateto adyacente a ese triángulo espacial, el cateto adyacente al ángulo phi. Y el cateto adyacente al ángulo phi no es otra cosa que el valor del radio por el coseno de phi. El valor del radio por el coseno de phi.
el radio lo encontraría haciendo x al cuadrado más y al cuadrado, o sea, el valor de y al cuadrado de cada una de las coordenadas x, y y z que encontré. Si la sumo, le elevo al cuadrado y le saco la raíz cuadrada, lo que obtendría es el valor del radio. ¿Qué sale de hacer, de aplicar trigonometría? ¿Sí? Vendría a ser z al cuadrado más el cateto opuesto al ángulo phi al cuadrado, pero el cateto opuesto era la proyección del radio en el plano XY, y este radio es igual a x al cuadrado, o sea, el radio al cuadrado es el valor de x al cuadrado más y al cuadrado, que es lo que tienen acá. ¿Sí? Bueno, entonces ahora veamos cómo se encuentra la integral triple de una función f en coordenadas esféricas. Supongamos que queremos encontrar la integral triple sobre una semiesfera, que en este caso esa semiesfera, si bien esto está enfocado a una región en particular, se puede generalizar a cualquier región, la misma técnica, ¿no es cierto? Pero a los fines explicativos conviene, en este caso, analizar una semiesfera. La semiesfera es la que ustedes ven aquí pintada de verde. Si a esa semiesfera, a la que vendría a ser el dominio de integración de la integral triple en coordenadas esféricas, la dividimos en n partes, donde cada una de esas partes en las que se divide la semiesfera es una cuña esférica. La cuña esférica tiene esta forma y la forma de la cuña esférica tiene como borde un arco de curva, o sea, este borde estaría dado por el arco de curva, donde esta longitud de arco de curva para la semiesfera, una semiesfera cualquiera, supongamos la semiesfera K, ¿sí? Que esta sea de las de las n de las n semicuñas esféricas en las que he dividido la semiesfera, esta cuña esférica sea la cuña esférica K. Esta cuña esférica K tiene por longitud de arco, por longitud, uno de sus bordes está dado por esta longitud de arco. Esta longitud de arco la encuentro haciendo el producto del valor del radio del extremo de este borde al centro de coordenadas, o sea, este radio acá, por el delta de phi, que me permite hacer el barrido de esta semicuña, de esta cuña esférica. ¿Sí? O sea, el delta de phi me permite hacer el barrido, un barrido phi, que me barre esta cuña esférica acá. El otro borde está formado por otra longitud de arco, sería este borde que está acá, que es el producto de hacer el valor del radio del mismo extremo de la cuña esférica, este que está acá,
al eje Z, o sea, trazando una recta perpendicular al eje Z que pase por este punto, o sea, el punto que une los dos bordes, y multiplicando ese radio, o sea, la distancia perpendicular, la distancia de la recta perpendicular al eje Z que pase por el punto de intersección de los dos bordes, por el delta tita, o sea, el ángulo que me permite hacer el barrido en el plano XY de la cuña esférica, me estaría dando el borde del otro arco de curva. O sea, la longitud de este arco de curva. ¿Sí? La longitud de este arco de curva está dado por este radio, que vendría a ser la distancia en línea recta perpendicular al eje Z, que pase por este punto, y por el delta tita, o sea, el barrido en el plano del ángulo tita, en el plano XY, que me permite barrer la cuña esférica K. Y además por el espesor de la cuña esférica, donde el espesor de la cuña esférica está dado por un delta R. Entonces, la longitud de arco de este borde, la longitud de arco de este otro borde y el espesor de la cuña esférica, si hago el producto entre esas tres dimensiones, esta longitud de arco, esta otra longitud de arco y el espesor de la cuña esférica, lo que obtendría es el volumen de la cuña esférica K. Además, voy a elegir un punto K interior a la cuña esférica K, con la cual voy a estar evaluando la función a la que yo le quiero encontrar la integral triple sobre este dominio D. Si hiciera entonces la sumatoria de las n cuñas, donde cada una de las n cuñas estaría dado, bueno, por el producto de las longitudes de arco de sus bordes por el delta rho del espesor de las cuñas esféricas, y además multiplicaría el volumen de cada cuña esférica por el valor de la función en un punto interior a la cuña, y sumaría todos esos productos, lo que obtendría es una aproximación al valor de la integral triple de la función sobre el volumen sólido D, o sea, sobre la región de integración D. Fíjense que el volumen de cada una de las cuñas esféricas está dado por el producto de lo que les comenté recién, o sea, el producto de las longitudes de arco de este borde. La longitud de arco de este borde vendría a ser el valor del radio por el valor del radio R por el delta phi, o sea, esto que está acá sería esto, ¿sí? El valor del radio por el delta phi. Esta longitud de arco del otro borde de la cuña esférica está dado por el valor del radio de
este punto al eje Z, que no es otra cosa que, para este triángulo rectángulo que está acá, es el seno de phi. El seno de phi, que vendría a ser este radio, el seno de phi, de R, recordemos que utilizamos la letra R y no ρ. De R por el seno de phi vendría a ser este radio por el barrido que hago para incluir toda la cuña esférica, que vendría a ser el delta tita. Entonces estaría haciendo el producto de esta longitud de arco por esta otra longitud de arco. Eso me daría R al cuadrado por el seno de phi por el delta tita por el delta tita por el delta phi. ¿Sí? Y el delta el delta R vendría a ser el espesor de la cuña esférica. Entonces lo que tendría acá vendría a ser el volumen de cada una de las cuñas esféricas. De cada una de las cuñas esféricas. Si el volumen de cada una de las cuñas esféricas la multiplico por el valor de la función en un punto interior a esa cuña esférica y sumo todos esos productos, lo que obtendría es una aproximación a la integral triple en coordenadas esféricas de la función f sobre la región de integración D, que vendría a ser el volumen sólido de esta semiesfera. Ahora bien, si esta sumatoria discreta, porque la estoy dividiendo en una cantidad n de cuñas esféricas, la hago tender a infinito, achicando cada vez más la norma, o sea, recuerden que le llamábamos norma a la mayor dimensión de los bordes que me dan esta cuña esférica. En este caso vendría a ser la mayor dimensión de esta longitud de arco o de esta otra longitud de arco o de el delta R, ¿sí? El espesor de la cuña. Si a la norma, o sea, la mayor dimensión de esos tres valores lo hago tender a cero, lo que estaría haciendo es tendiendo a cero este volumen. Por lo tanto, estaría aumentando la cantidad de divisiones en cuñas esféricas. Eso no es otra cosa que tomar el límite tendiendo la cantidad de divisiones a infinito. Entonces, lo que va a estar pasando es que cuando yo hago tender a infinito la cantidad de cuñas esféricas, estas cuñas esféricas se reducen hasta el valor de un punto. Y lo que estaría haciendo es haciendo la sumatoria de todos los puntos interiores a la región D y además valuando la función de integración en cada uno de esos puntos. Y el límite de esta sumatoria, cuando tiende a infinito, es lo que se denomina, o sea, de esta sumatoria de Riemann, es lo que se denomina integral triple. Bueno, vamos a ver ahora
¿Cómo sería la integral? En este caso particular, en una integral doble, cuando se, hay una transformación de regiones. O sea, el tipo de transformaciones que vamos a estar viendo son de punto a punto. Si tenemos una región G y a esa región G le aplicamos una, una función G y una función H, donde la función G utiliza las coordenadas U y B, eh, que vendrían a ser las coordenadas en la que se describe la región G, y le aplicamos entonces funciones de transformación G y H para obtener una nueva región R en un nuevo sistema de coordenadas X, Y. Entonces, cuando aplicamos esas reglas de transformación o esas funciones, lo que vamos a obtener en general es un cambio en la forma de la región G en el sistema que utiliza como coordenadas V a otra región distinta, en general, R, en el sistema XY, que está dado bajo estas reglas de transformación. Obviamente que si se cambian las reglas de transformación, cambia también la transformación de la región, desde un sistema de coordenadas a otro. Para lo que quisiéramos saber, ya que estamos trabajando con integrales dobles e integrales triples, es qué ocurriría cuando aplicáramos las reglas de transformación, por ejemplo, a una integral doble, ¿cómo cambiaría o cuál sería la forma que tendría que tener la integral doble cuando aplicamos las reglas de transformación a un sistema de coordenadas V y quisiéramos obtener esa integral doble en un sistema de coordenadas X y Y? O sea, tenemos una función f definida en x, y a esa función f, cuando le aplicamos las reglas de transformación, de tal forma que la función f se encuentra definida con las coordenadas v utilizando la región G. Lo que quisiéramos saber es si a esa función f, cuando le aplicamos la integral doble y utiliza el dominio de integración a la región G, ¿cómo sería la integral doble en el plano XY bajo estas reglas de transformación y utilizando el dominio G? Bueno, una idea de
cómo resolver esa integral doble. Nuevo, repito, utilizando las reglas de derivación y utilizando como dominio la región G en el sistema V para ver su comportamiento, o mejor dicho, de tal forma que su comportamiento sea exactamente el mismo que si se estuviera aplicando la integral doble a la función f de xy sobre la región R. Esa integral doble tendría que tener características similares a lo que se hizo en cálculo 1. O sea, en cálculo 1 se aplicaron métodos de sustitución y por lo tanto podríamos pensar con estas reglas de sustitución se pasó de un sistema de coordenadas, en este caso, o de la variable u, a una variable o a la variable x. Y en este caso, cuando se resolvió la integral por el método de sustitución de variables, para que las integrales sean exactamente las mismas, o sea, la integral en la variable x y la integral en la región u, se aplicó el método de sustitución. El método de sustitución de variables. Y en el método de sustitución de variables apareció un factor, o sea, la función que me estaría dando la regla de transformación, pero en una dimensión, apareció derivado. O sea, esta vendría a ser la función que, dándole valores en u, me permite llevar esos mismos valores de u en x. Sin embargo, apareció un factor, digamos, que es propio de la integral simple, que es la derivada de g. De igual forma, fíjense que los límites de integración, si con la variable u va de a a b, en la variable x, para que estos nuevos límites de integración dados en u estén dados en x, obviamente que se tiene que aplicar la regla de transformación g. Y en este caso se aplican tanto a A como a B para que tengan los mismos valores pero en X. Entonces, de una función de una variable, las características son las mismas. O sea, acá tengo una función de dos variables, f,
tengo las reglas de transformación que me permiten encontrar las variables X y Y a partir de U y B. Esta es exactamente lo mismo, pero en una variable tengo la regla de transformación G que me permite a partir de U encontrar la variable X. Sin embargo, en esta integral simple aparece la derivada de esa regla de transformación. Entonces, a partir de extrapolar la integral simple a integrales dobles, podríamos pensar que cuando quisiéramos encontrar la integral doble de la función aplicada a la región G, que sea exactamente igual a integrar la función f en la región R, va a aparecer las reglas de transformación derivadas. O sea, en este caso, las reglas de transformación serían las funciones que dependen de U y de B, la función G y la función H, que hace que la región G se transforme punto a punto en la región R. Como cada una de las reglas de transformación que me llevan de la región G a la región R tienen dos variables y las reglas de transformación son dos, y acá me aparece la derivada. Como esta transformación es instantánea, las derivadas, en este caso tanto de la regla de transformación G y H, tendrían que ser derivadas parciales. Y de las dos reglas de transformación con las dos variables, aparecerían que existirían 4 derivadas parciales. Derivada parcial de G respecto de U, derivada parcial de G respecto de B, derivada parcial de H respecto de U, derivada parcial de H respecto de B. En este caso no lo vamos a demostrar, pero digamos, el factor que actúa de igual forma que la derivada de la regla de transformación en la integral simple es el jacobiano. El jacobiano, que vendría a ser el determinante de las derivadas parciales de las reglas de transformación, que se puede denotar de esta forma o se puede denotar de esta otra forma. Entonces, el jacobiano me permite evaluar la integral doble en el dominio G, a partir de las variables U y B, de tal forma que sea lo mismo encontrar el valor de esta integral doble de la función f que si directamente aplicara la integral doble de la función f en la región xy. Si, por ejemplo, tuviéramos, en vez de las variables u y b, tuviéramos las variables rho y tita, ¿sí? Estos serían las variables en coordenadas polares, y acá fuera un rectángulo,
la región G a integrar, si aplicáramos las reglas de transformación, que en este caso vendría a ser R coseno de θ y Y igual a R seno de θ, esta región R en el sistema de coordenadas polares pasaría a ser en el sistema de ejes cartesianos X, Y, una semiesfera. Entonces, en este caso, convendría utilizar las reglas de transformación en coordenadas polares. ¿Para qué? Para trabajar la integral doble utilizando las reglas de transformación y el jacobiano, ¿sí? Bueno, necesitamos en este caso calcular el jacobiano, que vendría a ser el determinante de las derivadas parciales de estas reglas de transformación. Y si hiciéramos esa integral doble en coordenadas polares, porque lo que vamos a hacer es una transformación de variables que conjuntamente con el jacobiano nos va a permitir trabajar con las coordenadas polares sobre la región G, donde la región G, el radio va a ir de 0 a 1 y el ángulo va a ir de 0 a pi sobre 2. Y eso va a ser exactamente lo mismo que encontrar esta semiesfera, pero en coordenadas cartesianas. Bueno, esto me permite una gran ventaja, porque lo que estaría haciendo es los límites de integración, en este caso serían constantes, serían constantes, tanto para U y B. Las reglas de transformación, en este caso sería simplemente utilizar R coseno de θ, y Y vendría a ser R seno de θ. Habría que ver la forma que tiene la función, ¿no es cierto? Eso aplicado en la función. Por lo tanto, los límites de integraciones son constantes. Esa sería la ventaja que hoy obtendría. ¿Y el jacobiano qué sería? Y el jacobiano es, si recuerdan, habíamos encontrado una cuña polar, ¿sí? Que geométricamente cada cuña polar era igual a R por el diferencial R por el diferencial θ, por el diferencial ρ por el diferencial θ. Entonces, esto sigue siendo diferencial ρ, diferencial θ, y el jacobiano, si lo resuelven, para la regla de transformación que me lleva de esta región G a una semiesfera, ese jacobiano es el valor de R. ¿Sí? O sea, lo que vimos a partir de encontrar integrales dobles en coordenadas polares utilizando la geometría de una semicircunferencia, también se puede obtener la geometría de cada una de esas semicircunferencias, o se puede obtener de la misma forma el valor geométrico
si se calcula el jacobiano y se lo multiplica por los diferenciales de cada una de las variables.